El milagro que se escondió en una promesa antigua. Marcos era un hombre de 70 años que vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Su vida había sido tranquila y sencilla, pero siempre cargaba con una sensación de incompletitud que no podía explicar fácilmente. En su juventud, fue un hombre fuerte y lleno de vida, dedicado a su familia y su trabajo en el campo. Ahora, en su vejez, sus días se tornaban más silenciosos, con recuerdos que aparecían a menudo en su mente, trayendo consigo emociones que nunca lograba dejar atrás. El día comenzaba como cualquier otro. El suave sonido del viento y el canto de los pájaros le hacían compañía. Sin embargo, algo distinto estaba en el aire. Marcos siempre se había considerado un hombre racional, pero últimamente sentía que había cuestiones en su pasado que pedían ser resueltas, como si cada día que pasaba algo en su interior intentara recordarle lo que había olvidado o evitado durante tantos años. Ese algo lo inquietaba profundamente, aunque no sabía con claridad de qué se trataba. Marcos tenía una pequeña rutina diaria, desayunaba en la misma mesa de madera desgastada por los años, y luego salía a caminar por las cercanías de su casa. En esos paseos, solía perderse en sus pensamientos. Su memoria era fuerte, pero había ciertos detalles, ciertas promesas que se mantenían escondidas en los rincones de su mente, como si no quisieran ser recordadas del todo. Uno de esos recuerdos lo llevaba de vuelta a su juventud, a un momento clave de su vida, una promesa que había hecho y que nunca había cumplido. Con el tiempo, había aprendido a aceptar que la vida era impredecible. Sin embargo, en los últimos días, una creciente inquietud había empezado a dominar sus pensamientos. Recordaba a Joaquín, su mejor amigo, con quien había compartido gran parte de su vida en la juventud. Pero más allá de la amistad, había algo que ahora le pesaba, una promesa hecha mucho tiempo atrás que jamás cumplió. Este pensamiento era recurrente, un eco de su pasado que lo perseguía, sin darle tregua. Joaquín había sido como un hermano para Marcos. Compartieron no solo aventuras y juegos, sino también momentos de gran significado. El día en que Joaquín partió a la guerra fue el día en que la vida de Marcos cambió para siempre. Aunque nunca lo admitía, desde ese día su mundo había perdido algo irreemplazable, un vacío que, incluso con los años, nunca se había llenado por completo. Ahora, con el paso del tiempo, ese vacío comenzaba a hacerse más evidente. Marcos sentía que había llegado el momento de enfrentar aquello que había dejado pendiente durante tantos años. Sabía que no podía seguir adelante sin resolver el asunto de esa promesa, y aunque no lo decía en voz alta, en el fondo sabía que cumplirla podría ser lo único que le daría la paz que tanto anhelaba. Sin embargo, después de tantos años, ¿cómo comenzar a resolver algo que ya parecía perdido en el tiempo? El anciano observó el horizonte con sus ojos llenos de sabiduría y dolor acumulado. La vida le había dado mucho, pero también le había quitado cosas que él mismo se había negado a enfrentar. El recuerdo de su amigo y de esa promesa lo acompañaba siempre, como una sombra que se extendía a través de los años. Era hora de hacer algo al respecto. Sabía que el tiempo no estaba de su lado, y antes de que fuera demasiado tarde, Marcos decidió que debía intentar cumplir con lo que alguna vez prometió. Joaquín y Marcos se conocieron en la escuela, cuando ambos tenían apenas 7 años. Era un día de verano, y la plaza del pueblo estaba llena de niños corriendo por todas partes. Joaquín, más travieso que ninguno, había decidido escalar un viejo árbol cerca del centro de la plaza, un reto que nadie más se atrevía a intentar. Mientras lo hacía, Marcos lo observaba desde lejos, curioso y con un poco de envidia. Él no era tan atrevido, pero admiraba el coraje de Joaquín. Después de unos momentos de tensión en los que todos esperaban que Joaquín cayera, este bajó con una sonrisa triunfal, como si no le tuviera miedo a nada en el mundo. Fue en ese instante cuando Marcos decidió acercarse y presentarse. Desde ese día, se volvieron inseparables. Donde estaba uno, estaba el otro. Pasaban las tardes jugando en el campo, construyendo pequeñas fortalezas de ramas secas y luchando con espadas de madera. Marcos era el más reflexivo, el que siempre pensaba 2 veces antes de hacer algo, mientras que Joaquín actuaba primero y preguntaba después. Esta diferencia, en lugar de alejarlos, los unió más. Se complementaban de una manera que los hacía más fuertes juntos que por separado.
A medida que crecían, su amistad se profundizaba, convirtiéndose en un vínculo inquebrantable que ni el paso del tiempo ni las dificultades de la vida parecían poder romper. Uno de los momentos que más definió su relación fue una tarde lluviosa, cuando ambos tenían unos 13 años. Habían salido a pescar en un pequeño río a las afueras del pueblo, como lo hacían cada semana. El cielo estaba oscuro, y las nubes anunciaban tormenta, pero a Joaquín no le importaba. Convenció a Marcos de que podían pescar algo grande antes de que la lluvia empezara. Sin embargo, la tormenta llegó antes de lo esperado. El río comenzó a crecer rápidamente, y en un descuido, Joaquín resbaló y cayó al agua. Marcos, sin pensarlo, se lanzó tras él. En ese momento, no hubo dudas ni miedos. Marcos, siempre el más cauteloso, se dejó llevar por el instinto de salvar a su amigo. Logró arrastrarlo a la orilla, empapados y temblando de frío, pero vivos. Esa experiencia selló un pacto silencioso entre ellos, un pacto que iba más allá de las palabras. Los años pasaron y la adolescencia trajo consigo nuevos desafíos. Joaquín era el soñador, siempre hablando de aventuras y viajes lejanos. Deseaba ver el mundo, salir del pequeño pueblo que sentía demasiado limitado para su espíritu inquieto. Marcos, en cambio, era más pragmático. Sabía que sus responsabilidades en casa lo mantendrían allí, trabajando en las tierras de su familia. Pero nunca le impidió a Joaquín soñar. Lo escuchaba, y en el fondo, una parte de él también deseaba vivir esas aventuras, aunque sabía que nunca lo admitiría abiertamente. A veces, en las noches estrelladas, se tumbaban en el campo, mirando el cielo, y Joaquín hablaba de lo que haría cuando se fuera. Marcos, en silencio, deseaba que ese día nunca llegara. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Un día, el pueblo fue sacudido por noticias de la guerra. Los jóvenes eran llamados a enlistarse, y aunque muchos trataban de evitarlo, Joaquín fue el primero en ofrecerse como voluntario. «Es mi oportunidad de ver el mundo», decía con una sonrisa que no ocultaba del todo el miedo que sentía. Marcos, por su parte, trató de convencerlo de quedarse, de que no había necesidad de ir, de que la guerra no traía más que tragedia. Pero Joaquín ya había tomado su decisión. Sabía que su destino lo llamaba más allá de los campos y las montañas que rodeaban su hogar. La víspera de su partida, se encontraron por última vez en su lugar habitual, un claro en el bosque donde habían pasado tantas tardes juntos. El silencio entre ellos era pesado, cargado de emociones no dichas. Finalmente, Joaquín habló, con una voz más seria de lo habitual. «Tengo que pedirte algo, Marcos. Una promesa». Marcos lo miró, sin saber qué esperar. Joaquín le explicó, con palabras medidas, que había algo importante que necesitaba proteger. No podía decirle exactamente qué era, pero algún día, si no regresaba, Marcos tendría que encontrarlo y asegurarse de que estuviera a salvo. Era un asunto de familia, algo que Joaquín llevaba en el corazón desde hacía años. Marcos, sin hacer preguntas, asintió. Sabía que su amigo lo necesitaba, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Esa promesa se hizo en un susurro, bajo la luz tenue de las estrellas, y aunque ninguno de los dos lo sabía en ese momento, cambiaría la vida de Marcos para siempre. La mañana en que Joaquín partió hacia la guerra, el pueblo entero estaba reunido en la pequeña estación de tren. Los soldados, jóvenes y nerviosos, se alineaban con sus mochilas a la espalda y sus uniformes recién estrenados, listos para un destino incierto. El aire estaba tenso, cargado con las emociones de despedida y el temor a lo desconocido. Joaquín, a pesar de su habitual carácter audaz, no pudo ocultar el nerviosismo en sus ojos. Su sonrisa, aunque presente, era débil, como si fuera una máscara frágil que apenas se sostenía. Marcos estaba allí, observando a su amigo desde la distancia, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para decir adiós. Se acercó finalmente, y ambos se quedaron unos segundos en silencio, sabiendo que cualquier conversación trivial sería insuficiente. Joaquín rompió el silencio con una palmada en la espalda de Marcos. «No te preocupes, amigo, todo saldrá bien», dijo con una voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Marcos asintió, pero no podía quitarse la sensación de que estaban ante un momento que lo cambiaría todo.
En el fondo, no podía deshacerse del temor de que esa sería la última vez que vería a Joaquín. El tren silbó, anunciando que era hora de partir. Joaquín abrazó a su madre, quien lloraba en silencio, y luego miró una vez más a Marcos. «Recuerda lo que te pedí». Su tono había cambiado, era más grave, más solemne. Marcos asintió nuevamente, pero esta vez el peso de la promesa parecía más tangible. No hizo preguntas. Joaquín subió al tren, y Marcos lo vio desaparecer en el horizonte, sin saber qué más hacer. El tren se alejó, llevándose con él no solo a su amigo, sino también una parte de sí mismo que no volvería a ser la misma. Semanas después, el pueblo comenzó a recibir cartas de los soldados en el frente. Joaquín escribía con regularidad, y en cada carta parecía mantener su espíritu intacto, narrando con cierto optimismo los detalles de la guerra. «Es mucho más feo de lo que imaginé», admitía en una de sus cartas, «pero sigo soñando con el día en que todo esto acabe y podamos sentarnos de nuevo en nuestro lugar de siempre». A pesar de la crudeza de sus palabras, siempre incluía algún comentario que intentaba tranquilizar a Marcos y a su familia, como si quisiera protegerlos del horror que vivía cada día. Sin embargo, un día, las cartas dejaron de llegar. Al principio, Marcos pensó que solo era un retraso en el correo, algo normal en tiempos de guerra. Pero las semanas se convirtieron en meses, y pronto llegó la noticia que el pueblo temía. Joaquín había sido declarado desaparecido en combate. No había detalles, solo un comunicado oficial que dejaba más preguntas que respuestas. Marcos recibió la noticia en silencio, incapaz de procesar lo que eso significaba. Su mejor amigo, aquel que había sido como un hermano, simplemente había desaparecido, como si se lo hubiera tragado la tierra. No había cuerpo, no había un final claro. Solo la incertidumbre y el dolor. La promesa que había hecho a Joaquín comenzó a pesarle más que nunca. Había estado dispuesto a cumplirla, pero ahora ni siquiera sabía por dónde empezar. No sabía qué era lo que Joaquín quería que protegiera, y sin su amigo allí para guiarlo, todo parecía un misterio. Durante mucho tiempo, trató de enterrar esos pensamientos. La vida en el pueblo continuaba, aunque nada volvía a ser igual. Marcos se enfocó en su trabajo, en su familia, en todo lo que pudiera distraerlo del vacío que sentía por dentro. Pero la promesa nunca desapareció del todo. Era como una sombra que lo seguía a todas partes, una carga silenciosa que no podía ignorar. Marcos intentaba convencerse de que había hecho todo lo posible, de que la guerra había tomado a Joaquín y que no había nada que él pudiera hacer. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que eso no era cierto. El tiempo siguió avanzando, y Marcos se sumergió en la rutina de la vida en el pueblo. Con los años, se casó, formó una familia, y las responsabilidades del día a día lo ayudaron a mantener su mente ocupada. Aún así, Joaquín nunca dejó de aparecer en sus pensamientos, especialmente en las noches tranquilas cuando todo el mundo dormía y el silencio lo rodeaba. El rostro de su amigo, las últimas palabras que intercambiaron, la promesa, todo volvía a él, inquebrantable, como si el tiempo no hubiese pasado. Había aprendido a vivir con esa carga. No era un hombre que hablaba mucho de sus sentimientos, ni siquiera con su esposa, pero ella sabía que algo lo inquietaba. A veces lo veía sentado solo en el porche, mirando hacia el horizonte, perdido en sus pensamientos. Sabía que esos momentos de silencio eran importantes para él, así que respetaba su espacio. Los hijos de Marcos, ahora adultos, no tenían idea de la profundidad de lo que su padre cargaba en su interior. Para ellos, era simplemente su padre, un hombre de pocas palabras pero siempre presente y responsable. Nunca le preguntaron sobre Joaquín, ni sobre la guerra, porque sabían que eran temas dolorosos. Un día, mientras limpiaba el viejo ático de su casa, Marcos tropezó con una caja cubierta de polvo. Estaba guardada entre varios trastos que no recordaba haber guardado allí. Al abrirla, encontró dentro una serie de recuerdos antiguos, cosas que había olvidado por completo. Entre fotos de la juventud, cartas viejas y objetos personales, sus dedos rozaron algo metálico. Lo sacó lentamente y se quedó paralizado. Era una medalla, la misma que Joaquín había usado el último día que lo vio. Recordó claramente cómo su amigo la llevaba colgada al cuello,
un regalo de su madre antes de partir. Sentir ese objeto entre sus manos fue como un golpe directo al pasado, una bofetada emocional que lo dejó sin aliento. Se sentó en el suelo del ático, incapaz de moverse por unos momentos, mientras la medalla descansaba en su palma. Su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué no recordaba haberla guardado? ¿Qué significaba ahora encontrarla después de tantos años? De repente, todos esos recuerdos reprimidos volvieron con fuerza. La promesa, la desaparición de Joaquín, la sensación de haber fallado en algo crucial. Pero ahora, con la medalla en su posesión, todo parecía tener un nuevo sentido, como si algo dentro de él se hubiera despertado. Esa noche, Marcos no pudo dormir. Estaba inquieto, reviviendo una y otra vez aquellos días antes de la partida de Joaquín. Las cartas, la ausencia, la promesa, y ahora, la aparición de la medalla. Algo le decía que había más detrás de todo esto, que el misterio de lo que Joaquín le había pedido no estaba completamente cerrado. Se levantó de la cama en plena madrugada, sin despertar a su esposa, y salió al porche. El aire frío de la noche lo ayudó a despejar la mente. Tenía que descubrir qué más había oculto en el pasado, tenía que cumplir lo que le había prometido a Joaquín, pero primero necesitaba entender lo que eso significaba. Al día siguiente, decidió visitar a la única persona que quizás podría tener algunas respuestas, doña Teresa, la madre de Joaquín. Ya era una anciana frágil, de mirada sabia y cansada, pero aún vivía en la misma casa donde ellos dos habían crecido. Hacía años que no la visitaba, en parte porque cada encuentro con ella le recordaba a su amigo. Cuando llegó, ella lo recibió con una sonrisa nostálgica, como si lo hubiera estado esperando todo ese tiempo. Siempre supe que vendrías algún día, le dijo con una calma extraña. Marcos, sin saber qué responder, se quedó en silencio mientras ella lo invitaba a entrar. La casa estaba llena de recuerdos. Las fotos de Joaquín adornaban las paredes, y el olor a café recién hecho llenaba el ambiente. Marcos se sentó frente a doña Teresa, quien lo miraba con una mezcla de tristeza y ternura. Encontré esto, dijo finalmente, mostrando la medalla. Los ojos de la mujer se iluminaron brevemente, y luego suspiró. Sabía que un día aparecería, murmuró, acariciando el borde de su taza. Marcos la miró confundido. ¿Qué quieres decir? ¿Sabías algo sobre esto?, preguntó, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo mucho más profundo de lo que imaginaba. Doña Teresa lo observó por unos segundos antes de hablar. Joaquín te confió algo muy importante, Marcos. Algo que no era solo para él, sino para nuestra familia. Él no pudo contártelo todo, pero tú fuiste elegido para protegerlo. La voz de la anciana era suave, pero cargada de significado. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No lo entiendo, respondió, pero sabía que estaba a punto de adentrarse en una verdad que cambiaría todo lo que había creído saber hasta ese momento. Marcos no pudo dejar de sentir una mezcla de intriga y ansiedad al escuchar las palabras de doña Teresa. Su mente intentaba comprender qué podía ser eso tan importante que Joaquín había dejado sin decirle por completo. ¿Por qué nunca me contó todo?, preguntó en un tono más bajo, casi como si hablara consigo mismo. Doña Teresa lo observó con paciencia. Joaquín siempre fue así, reservaba lo más importante para el momento justo. Y creo que, en el fondo, sabía que este momento llegaría mucho después de su partida. El silencio entre ellos se hizo más denso mientras el tiempo pasaba sin prisa. Marcos respiró hondo, sintiendo el peso del momento y de las décadas de secretos que se habían mantenido ocultos. Tienes que entender, Marcos, continuó doña Teresa, nuestra familia ha cargado con algo muy valioso, algo que fue heredado a través de generaciones. Pero no es solo un objeto material, es una responsabilidad, y Joaquín lo entendió mejor que nadie. Marcos sintió que una parte del rompecabezas comenzaba a tomar forma en su mente. La promesa que había hecho, la desaparición de Joaquín, y ahora, la revelación de doña Teresa. ¿De qué se trata todo esto? La anciana tomó un pequeño respiro y, tras dejar su taza sobre la mesa con cuidado, se levantó lentamente. Es mejor que lo veas tú mismo. Con pasos lentos pero firmes,
Lo condujo hasta una vieja habitación en el fondo de la casa, una habitación que Joaquín solía usar cuando era niño. Al abrir la puerta, el polvo se levantó en el aire, como si el tiempo mismo estuviera despertando junto con ellos. Dentro, la luz que entraba por la ventana iluminaba apenas las figuras cubiertas por mantas, los muebles antiguos y los retratos en las paredes. Doña Teresa se dirigió hacia un pequeño baúl de madera, que estaba en una esquina oscura. Marcos la observaba en silencio, mientras ella se arrodillaba con dificultad y comenzaba a abrir el baúl, que parecía haber estado cerrado por muchos años. De adentro sacó un pequeño cuaderno de tapas gastadas, y lo colocó en las manos de Marcos. Este diario pertenecía a Joaquín, explicó con un hilo de voz. Escribía en él cada vez que podía, y en esas páginas dejó la clave de lo que realmente estaba protegiendo. Léelo, y entenderás. Marcos sostuvo el diario, sintiendo el peso emocional que traía consigo. Las páginas amarillentas crujían cuando lo abrió, y la letra de Joaquín, desordenada pero clara, lo transportó de inmediato a los días de su juventud. Las primeras páginas estaban llenas de recuerdos de sus días juntos, anécdotas de su infancia, y descripciones del pueblo. Pero a medida que avanzaba, el tono de la escritura cambiaba. Joaquín comenzaba a hablar de algo más grande, algo que lo había estado preocupando durante años. Sé que el momento se acerca, decía en una entrada. Debo confiar en Marcos, él es el único que puede ayudarme a cumplir con esto. No es solo por mí, es por lo que hemos guardado, por el sacrificio de nuestra familia. Si algo me sucede, él sabrá qué hacer. Marcos sintió que su corazón latía con fuerza al leer esas palabras. ¿Qué era lo que Joaquín había estado protegiendo con tanto cuidado? Las palabras de su amigo parecían cargadas de un significado que él aún no comprendía del todo, pero estaba claro que la promesa que había hecho no era solo un simple compromiso entre amigos. Había algo más profundo, algo que podría cambiar todo lo que había creído sobre Joaquín y su desaparición. Sin decir una palabra más, cerró el diario y miró a doña Teresa, sabiendo que había muchas más preguntas por hacer, pero también que las respuestas estaban cada vez más cerca. Marcos dejó la casa de doña Teresa con el diario apretado contra su pecho, sintiendo que un huracán de emociones lo atravesaba. Caminaba despacio por las calles del pueblo, con la mente llena de preguntas. Las palabras de Joaquín en el diario lo seguían persiguiendo, resonando en su cabeza. Confío en Marcos, él sabrá qué hacer. Pero, ¿sabía realmente qué hacer? Estaba más cerca de descubrir la verdad, pero al mismo tiempo, más perdido que nunca. De vuelta en su casa, se sentó en la mesa de la cocina, donde todo siempre había sido tan ordinario, tan simple. Pero ahora, todo lo que le rodeaba parecía tener menos sentido que antes. El diario estaba sobre la mesa, abierto en la última página que había leído. Pasó una mano por su rostro, intentando despejarse, pero la inquietud no lo dejaba. Decidió continuar leyendo, esperando encontrar una pista más clara de lo que Joaquín quería que hiciera. Al pasar las páginas, la escritura de su amigo se volvía cada vez más fragmentada, como si el tiempo y las circunstancias le hubieran robado la energía para seguir contando su historia. Finalmente, llegó a una página en la que Joaquín mencionaba una carta, algo que no había querido escribir en el diario por miedo a que cayera en las manos equivocadas. Dejé la carta escondida en un lugar seguro, donde solo Marcos podrá encontrarla, había escrito. La mención de la carta aceleró el corazón de Marcos. Esto era lo que había estado buscando. Una pista clara, algo tangible. Pero la pregunta seguía siendo, ¿dónde estaba esa carta? Joaquín no había dado detalles específicos, pero Marcos sabía que debía ser un lugar significativo para ambos. La respuesta le llegó de repente, como un destello de memoria que había estado aguardando su momento. El claro en el bosque. Ese lugar había sido el refugio de los dos durante años, un sitio que solo ellos conocían bien. Si había un lugar donde Joaquín habría dejado algo tan importante, era ese. Sin perder tiempo, Marcos se levantó de la mesa, cogió una linterna y se dirigió hacia el bosque, su corazón latiendo con una mezcla de urgencia y nerviosismo. El camino hacia el claro estaba cubierto de ramas y maleza, más salvaje de lo que recordaba. Los años habían pasado factura al lugar,
pero Marcos avanzaba con determinación, recordando cada giro y cada sendero. Finalmente, llegó al claro. El mismo aire del lugar lo hizo retroceder en el tiempo, transportándolo a aquellos días despreocupados, cuando todo parecía posible. Se agachó junto al gran roble donde solían sentarse, sus dedos trazando las raíces, buscando algo que no sabía si aún estaría allí. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, sus dedos tocaron algo diferente. Bajo un montón de hojas y tierra, encontró una pequeña caja de metal, oxidada por los años. Con las manos temblorosas, la levantó y la abrió con cuidado. Dentro, doblada con esmero, estaba la carta que Joaquín había mencionado. El corazón de Marcos latía con fuerza mientras desplegaba el papel. La escritura de su amigo, algo más apresurada, llenaba las páginas. Si estás leyendo esto, es porque has llegado al final del camino que dejamos sin completar, comenzaba. La carta explicaba lo que Joaquín nunca había podido decir en persona. Su familia, a lo largo de generaciones, había sido guardiana de algo que él llamaba el legado. No se trataba de dinero ni de objetos materiales. Era una promesa que su linaje había protegido, relacionada con una historia antigua que se remontaba a tiempos de guerra y sacrificios. Joaquín había intentado deshacerse de esa carga, pero cuando se dio cuenta de que no podría, había decidido confiar en Marcos para que completara la tarea. La carta terminaba con unas palabras que resonaron en su mente. Lo que protegerás no es para ti, es para quienes vendrán después. El sacrificio que haces hoy, salvará vidas mañana. Marcos, con la carta en las manos y la mirada fija en las palabras de su amigo, comprendió que había llegado el momento de actuar. Pero el camino que Joaquín había dejado para él no sería fácil, y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida de una manera que nunca habría imaginado. Marcos regresó a casa aquella noche con la carta de Joaquín en su bolsillo y la mente llena de pensamientos que giraban sin parar. No pudo conciliar el sueño. Las palabras escritas por su amigo seguían resonando en su cabeza. El sacrificio que haces hoy, salvará vidas mañana. Se levantó antes del amanecer y, con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana, decidió que no podía quedarse más tiempo esperando. Sabía que tenía que descubrir a qué se refería Joaquín con ese legado, y por qué era tan importante protegerlo. La carta mencionaba un nombre, alguien a quien debía buscar, un hombre llamado Ignacio, que había sido parte del círculo de confianza de la familia de Joaquín. Ignacio vivía en un pequeño pueblo a varias horas de distancia. Marcos no lo conocía personalmente, pero algo dentro de él le decía que ese hombre sería la clave para desentrañar el misterio. Preparó algunas cosas para el viaje y se despidió de su esposa con la promesa de volver pronto, aunque en su interior no tenía idea de cuánto tiempo estaría fuera. El camino hacia el pueblo de Ignacio era largo y sinuoso, pasando por montañas y ríos que parecían interminables. Mientras conducía, la sensación de estar acercándose a algo grande no lo dejaba en paz. Al llegar al pueblo, la gente lo observaba con curiosidad, como si no estuvieran acostumbrados a ver rostros nuevos. Preguntó por Ignacio, y una mujer mayor, con una mirada penetrante, le indicó una casa en las afueras, cerca del río. La casa estaba vieja, con la pintura desgastada y las ventanas medio rotas, pero al acercarse, Marcos notó que había señales de vida. Tocó la puerta y, después de unos momentos, un hombre mayor, de ojos cansados y semblante serio, abrió. «¿Ignacio?», preguntó Marcos. El hombre asintió, con el ceño fruncido, como si no comprendiera que hacía un extraño llamando a su puerta. «Vengo de parte de Joaquín», explicó Marcos, sacando la carta de su bolsillo. Al escuchar el nombre, Ignacio se tensó visiblemente. «Pasa», dijo, abriendo la puerta con lentitud. El interior de la casa era tan modesto como su exterior, pero estaba limpio y ordenado. Ignacio lo hizo sentarse frente a una mesa de madera vieja, y se sentó al otro lado, observando la carta en manos de Marcos. «Pensé que nunca más escucharía ese nombre», dijo con un suspiro profundo, mientras tomaba un sorbo de té que tenía preparado. «¿Qué sabes sobre Joaquín y su familia?», preguntó. Su voz era un eco de desconfianza mezclada con nostalgia. Marcos le contó todo: la promesa, la desaparición de Joaquín, la medalla, el diario,
y finalmente la carta que lo había llevado hasta él. Ignacio lo escuchaba en silencio, asintiendo lentamente de vez en cuando. Cuando Marcos terminó, Ignacio se levantó y comenzó a caminar por la pequeña sala, con los brazos cruzados. Joaquín siempre fue un hombre noble, pero el legado que su familia protegía no era algo fácil de llevar, comenzó a explicar. Durante generaciones, su familia estuvo a cargo de guardar un secreto muy antiguo, algo que ni siquiera muchos en el gobierno sabían. No se trata de dinero ni de tierras, sino de información. Una verdad que podría desestabilizar muchas cosas si cayera en las manos equivocadas. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había pensado que se trataba de algo grande, pero no esperaba escuchar que el legado era algo que podía cambiar el curso de la historia. ¿Qué clase de información?, preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. Ignacio lo miró a los ojos, su expresión endurecida. Algo que podría cambiar el destino de muchas personas. Pero no puedo decírtelo aquí, no es seguro. Si Joaquín te eligió para continuar con esta misión, tendrás que tomar una decisión difícil. Yo te llevaré a un lugar donde entenderás todo, pero una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. El aire en la habitación se volvió más denso con esas palabras, y Marcos comprendió que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Pero aún no sabía hasta qué punto. Ignacio no perdió tiempo y le indicó a Marcos que lo siguiera. Salieron de la casa en silencio, caminando por un sendero estrecho que bordeaba el río. La luz del sol se filtraba a través de los árboles, creando sombras alargadas sobre el suelo. A pesar de la calma del entorno, la tensión que sentía Marcos no desaparecía. Ignacio se movía con una determinación silenciosa, como alguien que estaba a punto de revelar un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. Caminaban en silencio, y aunque Marcos quería hacer más preguntas, sentía que no era el momento. Ignacio parecía sumido en sus propios pensamientos, su expresión era dura y concentrada, como si estuviera preparando cada palabra antes de decirla. Después de casi media hora, llegaron a una pequeña cueva escondida entre las rocas. «Aquí es», murmuró Ignacio, señalando la entrada oscura. «Este lugar ha sido usado por nuestra gente durante generaciones para proteger lo que tú vienes a buscar». Al entrar, el aire era fresco y húmedo. Ignacio encendió una linterna y la luz reveló paredes llenas de símbolos antiguos, inscripciones en un lenguaje que Marcos no reconocía. Estos símbolos pertenecen a una civilización antigua, una que desapareció hace mucho tiempo, explicó Ignacio mientras señalaba las paredes. Joaquín sabía que no podía proteger todo esto solo, por eso te dejó la tarea de continuar. Lo que está aquí dentro no solo es información, es el legado de una verdad que ha sido enterrada para evitar el caos. Marcos observó los símbolos con creciente inquietud. A medida que avanzaban por la cueva, Ignacio se detuvo frente a un pequeño altar de piedra, donde había un cofre metálico cubierto de polvo y tiempo. «Este es el verdadero tesoro de la familia de Joaquín», dijo Ignacio, mientras limpiaba el cofre con las manos. Dentro de este cofre hay documentos y mapas que detallan la ubicación de algo que la mayoría de las personas no deberían conocer. Se dice que contiene los secretos de una tecnología antigua, que fue ocultada porque podría alterar el equilibrio del poder en el mundo. El corazón de Marcos latía con fuerza mientras Ignacio abría el cofre con una llave que llevaba colgada al cuello. Dentro, había varios pergaminos enrollados y lo que parecían ser piezas metálicas de algún artefacto extraño, demasiado moderno para pertenecer a una civilización tan antigua. Ignacio le entregó uno de los pergaminos a Marcos, y al desenrollarlo, se reveló un mapa detallado de un territorio remoto, junto con instrucciones en un idioma que tampoco comprendía. La familia de Joaquín protegió esto por generaciones, explicó Ignacio con voz grave. Su propósito no era desenterrar esta verdad, sino mantenerla escondida, porque sabían lo que podría provocar si caía en las manos equivocadas. Pero con su desaparición, sabían que llegaría el momento en que alguien tendría que decidir si continuar con esa protección o hacer que el mundo supiera la verdad. Marcos miró el mapa y luego a Ignacio, con una mezcla de incertidumbre y asombro. Sabía que lo que tenía frente a él era más grande de lo que jamás hubiera imaginado.
El peso de la promesa de Joaquín caía sobre él con una claridad abrumadora. Lo que decidiera hacer a continuación no solo cambiaría su vida, sino que podría cambiar el curso de la historia. Marcos observó el mapa con detenimiento, su mente intentando procesar lo que estaba viendo. Cada línea, cada trazo parecía lleno de un significado oculto. ¿Qué es lo que estamos buscando exactamente?, preguntó con un tono que dejaba entrever su mezcla de curiosidad y miedo. Ignacio lo miró con seriedad antes de responder. Estamos buscando algo que no debería ser encontrado, una fuente de poder que supera cualquier cosa que el mundo moderno haya conocido. En tiempos antiguos, se usó para crear y destruir, y aquellos que la controlaban la ocultaron para siempre. Pero no todos quisieron que se perdiera. El silencio en la cueva se volvió más denso mientras las palabras de Ignacio flotaban en el aire. Marcos sintió un escalofrío. ¿Cómo podía una promesa entre amigos llevarlo hasta este punto? ¿Cómo se suponía que él, un hombre común, debía proteger algo tan inmenso? Ignacio notó su conflicto interno y añadió: «No estás aquí para desenterrar este poder, Marcos. Estás aquí para asegurarte de que permanezca oculto». Joaquín entendió que, en las manos equivocadas, lo que estamos protegiendo podría destruir naciones. Esa es la verdadera razón por la que te eligió. Marcos se quedó mirando el mapa, intentando comprender la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. ¿Y si alguien más ya lo está buscando?, preguntó finalmente, la preocupación evidente en su voz. Ignacio asintió lentamente. Es posible. Desde hace décadas, ha habido rumores de grupos que intentan encontrar esta fuente, pero hasta ahora, nadie ha llegado tan lejos como nosotros. La familia de Joaquín y yo nos hemos asegurado de mantenerla oculta. Pero ahora es tu turno. Ignacio comenzó a enrollar los pergaminos y a guardar los artefactos con movimientos precisos, casi rituales. Te llevaré hasta el lugar marcado en el mapa, dijo mientras cerraba el cofre con un chasquido seco. Pero debes estar preparado. Una vez que lleguemos, entenderás que este no es solo un viaje físico. Será una prueba de tu voluntad, y de hasta dónde estás dispuesto a llegar para cumplir tu promesa. El camino de regreso hacia la casa de Ignacio estuvo envuelto en un silencio pesado. Marcos sentía que una parte de él ya no pertenecía a la vida que había dejado atrás. Cada paso que daba lo alejaba más de su hogar, de su familia, y lo sumergía en un mundo que no comprendía del todo. Su mente estaba llena de imágenes de lo que Joaquín habría pasado, de las decisiones que habría tenido que tomar. Ahora, él estaba en esa misma posición. Cuando llegaron a la casa, Ignacio le entregó una pequeña mochila con provisiones. «Salimos mañana al amanecer», dijo sin rodeos. «Descansa esta noche. Será un viaje largo y agotador». Marcos asintió, aunque sabía que no sería capaz de dormir. Las horas pasaron lentas, llenas de pensamientos que no lo dejaban en paz. Recordaba el rostro de Joaquín, su risa, su determinación. Al final, comprendió que su amigo le había dado esta misión no solo por la confianza que le tenía, sino porque sabía que Marcos era el único que podría terminar lo que él había empezado. El amanecer llegó con un cielo anaranjado que se extendía por las montañas, y Marcos se encontró listo para emprender el viaje más importante de su vida. Aunque la incertidumbre pesaba en su pecho, una parte de él estaba en paz. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era más grande que él mismo, más grande que cualquier cosa que hubiese imaginado cuando hizo esa promesa décadas atrás. El sol estaba alto en el cielo cuando Marcos e Ignacio llegaron al lugar marcado en el mapa. Era un valle remoto, oculto entre montañas, donde el viento parecía susurrar historias olvidadas. Los dos hombres avanzaron en silencio, sintiendo el peso del momento. Cada paso que daban los acercaba a algo que no podía ser deshecho, un punto de no retorno. Ignacio se detuvo frente a una cueva oculta entre rocas y vegetación. «Aquí es», dijo con voz firme, pero en sus ojos había un atisbo de duda, como si incluso él, después de todo, temiera lo que estaba a punto de suceder. Marcos lo miró, respiró profundamente, y juntos entraron en la cueva. Al fondo, en una cámara de piedra iluminada por la luz tenue que se colaba desde una grieta en el techo, vieron lo que había sido guardado durante siglos. No era un tesoro en oro o plata.
Lo que encontraron fue una estructura antigua, un artefacto de un material desconocido que emanaba una energía casi palpable. En el centro, había una esfera pulsante, flotando en el aire, con una vibración suave pero constante que llenaba el espacio. Era algo que no pertenecía a este mundo, algo que no debió ser descubierto. Marcos se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de fascinación y terror. Las palabras de Joaquín resonaban en su mente. Lo que protegerás no es para ti, es para quienes vendrán después. Ahora entendía. Esta fuente de poder no estaba destinada a ser usada, sino a ser custodiada, mantenida fuera del alcance de aquellos que querrían aprovecharse de ella. Se giró hacia Ignacio, quien asentía lentamente, sabiendo que el momento de la decisión había llegado. «Sabes lo que tienes que hacer», dijo el anciano, con una mirada que reflejaba años de sacrificio. Marcos cerró los ojos un momento, recordando a Joaquín, su risa juvenil, la promesa hecha bajo las estrellas, y el dolor de su desaparición. Todo lo había traído a este punto. Entendió entonces que su misión no era solo proteger ese secreto, sino ponerle fin para siempre. Tenía que asegurarse de que nadie, ni siquiera él, pudiera llegar a desatar ese poder. Con una determinación que surgió de lo más profundo de su ser, se dirigió a la esfera. Sentía su calor creciente, la energía envolviéndolo como si lo llamara, pero él resistió. Sabía lo que debía hacer. Ignacio se acercó, entregándole una pequeña piedra tallada con símbolos antiguos. «Esto es lo que hará que el ciclo termine», dijo con voz grave. Marcos, con las manos temblorosas pero decidido, insertó la piedra en la ranura del artefacto. En ese momento, la cueva comenzó a vibrar. La esfera pulsó más rápido, y un estruendo resonó por todo el valle. La luz que emanaba empezó a desvanecerse, y el aire se llenó de una calma inquietante. Todo lo que había estado escondido durante siglos, todos los secretos que habían sido guardados, ahora quedaban sellados para siempre. Marcos dio un paso atrás, sus piernas temblaban. El sacrificio estaba hecho. Había cumplido con su promesa, pero en el proceso, había renunciado a algo más profundo, la posibilidad de entender por completo lo que había protegido. No lo necesitaba. Sabía que había hecho lo correcto. Se giró hacia Ignacio, quien lo observaba con una expresión de respeto y alivio. «Joaquín estaría orgulloso», dijo el anciano, rompiendo el silencio. Salieron de la cueva mientras el sol comenzaba a ponerse. El cielo estaba teñido de naranjas y rojos intensos, como si el mundo los hubiera estado esperando todo este tiempo. En ese instante, Marcos sintió una paz que nunca antes había experimentado. Por fin, después de décadas, había cumplido la promesa que lo había perseguido durante tanto tiempo. Joaquín, dondequiera que estuviera, había encontrado su descanso. Y Marcos, finalmente, también. A medida que descendían por el valle, con el último rayo de sol desapareciendo tras las montañas, una lágrima silenciosa cayó por la mejilla de Marcos, una mezcla de dolor y alivio. Sabía que, en ese momento, había salvado algo mucho más grande que él mismo. Había salvado el legado de un sacrificio que jamás sería olvidado. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.